Bienvenidos de vuelta al curso. La semana pasada presenté algunos elementos conceptuales para el análisis de la geopolítica formal, práctica y popular, usando una perspectiva crítica. Como dije en ese momento, estas ideas no suceden en el vacío, sino que interactúan con una economía política internacional más amplia. Hoy discutimos cómo sucede esto retomando el concepto de orden mundial. En la lectura que tenían para hoy, el politólogo canadiense Robert Cox arranca con una crítica al neorrealismo, que es extensible a la política o a la geopolítica convencional. Para Cox, toda teoría siempre está hecha para alguien con algún propósito en algún momento de la historia. Así, existen dos tipos de teoría: la teoría de solución de problemas y la teoría crítica. La teoría de solución de problemas es la que usualmente comprendemos como teoría. O sea, señala un problema a mano y dentro de un paradigma o entendimiento del mundo establecido busca por respuestas para resolverlo. La teoría crítica más bien opta por cuestionar el paradigma, es decir, toma su posición fuera del orden en que buscamos resolver problemas. De modo que esta distinción puede leerse así: la teoría de solución de problemas resuelve rompecabezas dentro del orden dado y por tanto sostiene ese orden, mientras que la teoría crítica desafía el orden que tenemos y trata de cambiarlo. Puesto de otro modo, todas las teorías son políticas. Sostener el orden implica beneficiar a aquella gente a quien ese orden sirve, mientras que desafiarlo va en su contra. Así, al entender que el sistema internacional es anárquico y que el conflicto es una faceta natural de la interacción entre los estados, tal y como el realismo plantea, estamos optando por naturalizar o normalizar un comportamiento en el orden social. Que Rusia invadió Ucrania, bueno, muy triste, pero es normal y justificable. Ellos ocupan ese puerto en el Mar Negro, ¿no? Que Estados Unidos invadió a Irak, lástima, pero esos carros gringos no se van a mover con buenos deseos, ¿no? ¿Qué hacer con esto? Bueno, ya hemos dicho varias cosas que pueden hacerse durante las últimas 3 clases del curso. Hemos visto que una forma de cuestionar las teorías de solución de problemas es reconociendo que el conocimiento mismo es político y que, en especial, hay que cuestionar aquellas cosas que se toman como normales, pues lo normal es necesariamente parte del orden político. De modo que hay que cuestionar más efectivamente este orden, y eso comienza reconociendo que dicho orden existe. El análisis de Cox parte de 2 grandes cuestionamientos al neorrealismo. El primero implica cuestionar la idea de realidad social como siempre conflictiva y por ende siempre dominada por la dominación. La segunda tiene que ver con la separación entre sociedad civil y Estado en las relaciones internacionales. Cox hace esto abriendo su análisis para comprender el rol que juega la sociedad civil en las relaciones internacionales y entendiendo por sociedad civil a todo lo que conocemos como esfera privada, es decir, agentes y estructuras sociales que median entre el Estado y la economía, como familias, el sistema educativo, los sindicatos, las cámaras empresariales, etc. El neorrealismo tiende a invisibilizar a la sociedad civil argumentando que el Estado se asume primero como un agregador social de todos los intereses privados y segundo como el único actor relevante en relaciones internacionales. De hecho, esta idea es tan normal en ciencia política que explica por qué distinguimos entre política doméstica y política exterior, siempre entendiendo a la última como una potestad que pareciera ser exclusiva al Estado. Cox cuestiona esto, retomando el concepto de hegemonía propuesto por Antonio Gramsci. Verán, para Gramsci la hegemonía es la capacidad de ejercer control social por medios diferentes al uso de la fuerza coercitiva, y más específicamente a través de la aceptación masiva hacia y la participación en proyectos sociales que benefician a las élites. El punto de Gramsci es que en la vida diaria las creencias y valores de la élite son diseminados y reforzados en la sociedad, y dado que los agentes somos quienes hacemos este orden social mediante acciones diarias, como nuestra aceptación de este orden social, que es lo que hace que el orden perdure, así la hegemonía está amarrada a una concepción particular del Estado, el cual no se comprende estrictamente como el gobierno y sus fuerzas de seguridad, sino que incluye a la sociedad civil, que es de donde surgen las ideas que legitiman esta forma de dominación.
Así, el Estado gobierna con una combinación de tanto fuerza coercitiva y consentimiento. Cox argumenta que algo similar sucede en las relaciones internacionales. Un orden geopolítico mundial es una configuración particular de reglas, instituciones, actividades y estrategias por medio de las cuales opera la economía política internacional durante largos periodos de la historia. Estos consisten en articulación de tres grandes componentes. Primero, las capacidades materiales que tienen que ver con cómo se organiza la economía. ¿Cuáles son las capacidades organizacionales de los estados? ¿Qué fuerzas militares hay y cómo esto incide en el poder relativo de los agentes geopolíticos del momento? Segundo, las ideas. Todo orden se sustenta en nociones compartidas sobre la naturaleza de las relaciones sociales que determinan lo normal, lo deseable y lo legítimo como formas para orientar el comportamiento de los agentes. Y tercero, un orden se perpetúa mediante instituciones que reflejan las relaciones dominantes y promueven las imágenes, sentidos culturales e ideas colectivas sobre las que se sustenta la hegemonía. Importa decir que estos órdenes no son monolíticos ni son estáticos. Aunque hay alguna estabilidad, ello no implica que haya consenso o cooperación absoluta con el orden político o el orden geopolítico. Más bien, siempre hay fuerzas sociales en pugna que explican los ajustes o desajustes hegemónicos. Finalmente, lejos de pensar estos órdenes mundiales como cálculos deliberados, se trata más bien de entenderlos como estructuras que surgen orgánicamente de las acciones de los diferentes agentes que participan. Así, todo orden es por definición parcial, precario y logrado por práctica social, por lo que constantemente construye las condiciones que terminan minando su propia estabilidad con el pasar del tiempo. En este curso nos referiremos a 4 órdenes geopolíticos mundiales para recontextualizar la historia de Centroamérica y el Caribe. El primer orden va de 1815 hasta 1875. En este periodo, Gran Bretaña logra establecer un balance de poder estable para controlar a los demás estados europeos y que, a la vez, le permitió tomar control y definir la naturaleza de la economía global fuera de Europa. Al contar con un poderío comercial y naval significativo, pudo ejercer un rol coercitivo imponiendo políticas y doctrinas universales, pero que a la postre le favorecían, como la ventaja comparativa, el libre comercio y el patrón oro. El segundo orden va desde 1875 hasta 1945 y corresponde con la desestabilización del orden previo, producto de la unificación y ascenso de Alemania y la industrialización de Estados Unidos. Ambos países siguieron lógicas proteccionistas y autárquicas, haciendo que la economía mundial perdiera su énfasis en el libre comercio y el patrón oro, y optara por una división del mundo en esferas de influencia colonial. De hecho, el reparto de África y la doctrina Monroe tienen sentido en este proceso histórico. Las dos guerras mundiales fueron el producto de este orden de la rivalidad interimperial y también constituyeron su devastador final. El tercer periodo, de 1945 a 1990, es el orden de la Guerra Fría. Nacido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, los dos estados victoriosos, Estados Unidos y la Unión Soviética, se dividen al mundo en dos esferas de influencia asociadas a modelos de desarrollo económico-político, capitalistas en el primer mundo y de economías planificadas en el segundo. Simultáneamente, ambos estados compitieron por influencia en un tercer mundo compuesto por todos los estados surgidos del fin del colonialismo europeo. Estados Unidos optó por una estructura hegemónica similar a la británica, pero con un compromiso mayor a la inversión extranjera directa y el libre comercio, usando instituciones más formalizadas y un aparato de seguridad más extensivo e intrusivo. El cuarto periodo, de 1990 a nuestros días, emerge tras la caída de la Unión Soviética. Este sigue siendo liderado por Estados Unidos y basado en la profundización de los compromisos a la inversión y el comercio, el cual ha derivado en nuevos competidores económicos, pero no necesariamente competidores militares. Importa agregar diciendo que estos órdenes geopolíticos derivan en configuraciones distintas de discursos geopolíticos y también continuidades entre estos discursos.
Puesto de otro modo, el discurso geopolítico funge como una forma de visualizar y prefigurar la realidad en términos de lo posible y lo deseable. O sea, es una herramienta que se despliega por parte de agentes geopolíticos para diseñar representaciones geográficas de la economía política mundial, que luego se comunican para motivar la acción política dentro de esa economía política mundial. Lógicamente, este es un ejercicio que no está exento de contenido o de contexto cultural hegemónico y las ideas que se han normalizado en un orden particular. Sin embargo, también hay continuaciones entre los discursos de diferentes otros órdenes geopolíticos. En estas 3 sesiones hemos definido elementos claves para el análisis geopolítico crítico, que nos permitan salir de las concepciones pseudocientíficas de la teoría clásica y la teoría de solución de problemas del realismo y el neorrealismo. Así podemos proponer una nueva definición operativa de la geopolítica para avanzar en el análisis de Centroamérica y el Caribe. Geopolítica es la división y clasificación del espacio global por parte de agentes geopolíticos, sean estados, empresas transnacionales, movimientos sociales, organizaciones internacionales, fuerzas armadas, grupos terroristas, etc., en territorios discretos y esferas de influencia, a través de las cuales la economía política internacional es regulada materialmente y representada discursivamente como un orden natural de áreas amigables y áreas amenazantes. O más resumidamente, es el conjunto de prácticas, discursos e ideas socialmente construidas a través de las cuales se realiza geográficamente la economía política internacional. Bien, estamos listos para proceder con el estudio de la geopolítica de Centroamérica y el Caribe, cosa que empezaremos la semana próxima. Nos vemos en clase.